que hable, para que sea su Espíritu Santo que se glorifique, para que sea su Espíritu Santo que tenga el control de este programa de esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu amor y bendita misericordia. Señor, muchas gracias por tu fidelidad tan grande. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido que esté en este lugar para compartir tus maravillosos mensajes de salvación. Esta palabra, Señor, que es vida y vida en abundancia. Señor, muchas gracias. Te pido que uses mis labios como instrumento de bendición para todos los amigos, hermanos que ya están pendientes de este programa que da vida, a los oyentes, a los televidentes. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, yo quiero compartir en esta mañana bajo el tema la humillación de los soberbios. Hay un pasaje en el libro de Lucas, capítulo 14, verso 11. Dice: cualquiera que se enaltece será humillado. Oiga bien, qué interesante. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La palabra humillación, según el diccionario de la lengua española, significa pasar por una situación en la que la honra de una persona sufra algún descrédito. Eso significa la palabra humillación. Pasar por una situación en la que la honra de una persona, sufra algún descrédito. Entonces, cuando alguien pasa una situación de descrédito en su honra, ese es un asunto de humillación. Y la palabra soberbio es sentimiento de superioridad frente a los demás, que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Voy a repetir el concepto: sentimiento de superioridad frente a los demás, que provoca un trato un trato distante o despreciativo hacia ellos. Ahí vemos el concepto de humillación y de soberbio. Y la Biblia nos dice en este pasaje que cualquiera que se enaltece será humillado. Entonces, es importante tomar en cuenta que hay que tener mucho cuidado con eso de enaltecerse. La palabra enaltecer significa conceder grandeza, honor o gran valor a una persona o cosa. Repito, conceder grandeza, honor o gran valor a una persona o cosa. Quiere decir que cuando nosotros nos engrandecemos, cuando nosotros tenemos una actitud de grandeza frente a los demás, cuando nosotros le damos un valor mayor al que nosotros tenemos, eso habla de enaltecer, eso habla de una especie de soberbia, de altivez. Pero dice la Biblia, y aquí hay que tener cuidado con nuestras actitudes,
que el que se enaltece será humillado. El que se enaltece. Lucas 14:11, porque cualquiera que se enaltece será humillado. O sea, cualquiera que tiene síntomas de grandeza, cualquiera que se da muchos honores a sí mismo, cualquiera que se siente con un gran valor como persona, y al final ve con poco mérito a los demás y de repente cree que él es único. Entonces, la Biblia nos llama a que tengamos cuidado con estas actitudes. Porque ¿qué es lo que sucede? Dice, el que se enaltece será humillado. Será humillado. ¿Y qué es humillación? Repito, situación en la que la honra de una persona sufra algún descrédito. Entonces, significa que si nosotros en nuestro diario vivir venimos y nos enaltecemos, en algún momento vamos a ser humillados. Eso lo dice la Biblia. Es muy importante que procuremos nosotros mantener actos de humildad. De hecho, y está muy claro que ser humilde es un proceso de cambio progresivo y permanente, porque no es fácil, porque nosotros muchas veces tenemos actos de grandeza, pero a veces lo tenemos hasta en un trono, tenemos la grandeza, la altivez. Entonces hay que bajar eso al nivel donde debe estar. Hay que bajarlo. Esa es nuestra responsabilidad. Y cada día decirle, Señor, perdóname por mis actos de soberbia, perdóname por mis actos de grandeza y ayúdame a bajarme al nivel que te agrade a ti en cuanto a mis actitudes, porque es importante ser humilde. Pero está claro que ser humilde no es fácil, porque tenemos ego, porque venimos arrastrando una herencia pecaminosa de la cual tenemos que irnos desprendiendo poco a poco. Pero sí es necesario que nosotros vayamos caminando hacia senderos de honra para con Dios. Y el llamado de Dios es que nosotros seamos humildes de corazón, que nuestros actos sean honrosos para con Dios. Y cuando somos soberbios, eso no honra a Dios. Nuestro mayor ejemplo, o nuestro ejemplo modelo, es Jesús. Y cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, siempre se mantuvo humilde. Dice la Biblia que Jesús, cuando su fama crecía, Él se iba a los lugares desiertos a orar. ¿Por qué? Porque la fama puede marear a la persona y puede engrandecer a la persona. Entonces Él iba a pedir misericordia a Dios, se apartaba a orar, se apartaba a decirle, Señor, es por tu gracia, Padre. Entonces nosotros, la bendición que tenemos, tanto en lo espiritual, tanto en lo material, en lo que sea,
tenemos que decir, Señor, es por tu gracia, es por tu misericordia. Y nada de elevarnos, porque nosotros sin Dios no somos nada. Nosotros alejados de Dios estamos expuestos a cualquier situación, a que el enemigo nos destruya con facilidad. Nuestra vida depende de Dios en todo. Entonces, Cristo nos llama a ser humildes. Cristo nos llama a ser humildes. Cristo no nos llama a que nos subamos a un trono de grandeza. No, nos llama a que nosotros seamos humildes, que mantengamos esa posición de honra para Él. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5. Vamos a leer ese pasaje. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5. Gloria a Dios. Miren qué interesante este pasaje de la palabra del Señor. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice el verso 6, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Mire qué interesante esta palabra. En el verso 5 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios no está de acuerdo con la soberbia. ¿Qué es la humildad? Según el diccionario, la humildad es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades. Fíjense que esto es bien interesante, porque a veces nosotros no reconocemos que tenemos limitaciones, no reconocemos que tenemos debilidades. Nosotros solo vemos las fortalezas, y la verdad que ahí es donde Dios muestra su poder y nos hace ver que somos frágiles. Somos frágiles. A veces podemos creer que no necesitamos de nadie, incluso ni de Dios. Y ese es un error grande del ser humano. El ser humano debe saber que sin Dios está perdido. Nosotros los seres humanos sin Dios estamos perdidos. Entonces, y ahí es donde cuando viene la altivez, viene la grandeza, viene la soberbia. Cuando venimos y creemos que somos fuertes, creemos que a veces probablemente el dinero va a resolver todo lo que tenemos, o va a suplir nuestras necesidades. A veces creemos que por la fortaleza física, o por la juventud, o por no sé por qué, pero cada quien cuando tiene esas actitudes viene y comete ese error de creer que Él lo puede todo, y no es cierto. No es cierto. La Biblia es el libro de libros, y todos el ser humano debe de leer este libro y procurar meditar en sus palabras de día y de noche para ver los caminos de Jehová, porque Dios nos muestra el camino que debemos seguir en todo momento, en todo momento.
Entonces aquí está clarito. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios no está de acuerdo con los soberbios. Esa persona que tiene sentimiento de superioridad, Dios no lo avala. Esa actitud no la avala. Dios no ve con buenos ojos esa actitud. Debemos de actuar en consecuencia a lo establecido por el Dios del cielo. Y por eso, y mire qué palabra más tremenda. Él da gracia a los humildes. Dios bendice a los humildes. Y usted no tenemos que nosotros venir también a confundir la humildad con la agitación propiamente económica. Es decir, que tal vez el que tiene recursos económicos o una vida, una economía alta, es soberbio, y el que tiene una situación económica baja es humilde. Eso no tiene nada que ver. Ya, pues no tenemos que confundir eso. La humildad no tiene que ver con dinero. La humildad es un acto propiamente del alma. Es un acto propiamente del alma que no está relacionado con dinero. Que no está relacionado con dinero. Entonces, pero ser humilde es una virtud humana. Una virtud humana. Y esa virtud pues dada por Dios. ¿Por qué es humana? Porque es uno que lo manifiesta. Pero dada por Dios en la medida que nosotros le pedimos a Él que nos ayude. Y cuando usted y yo le pedimos a Dios que nos ayude a ser humildes, bueno, Él lo vamos a lograr cuando venimos y empezamos a entrar en su presencia cada día, a entrar en devocionales permanentes con Él, cuando nos sumergimos en su presencia, cuando disfrutamos de estar navegando en el río del Espíritu, ahí en la intimidad, cuando tenemos esa comunión íntima con Él, entonces ahí vamos a ir entendiendo lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y luego pues, después de un proceso de preparación viene el examen, que es cuando nos va a tocar enfrentar las pruebas para ver qué tanto nosotros hemos avanzado en ese tema de la humildad. O sea, el bajarnos, porque la verdad es que humillarse no es fácil. No es fácil. Cuando usted esté en una situación donde su honra o mi honra entre en descrédito por alguna situación, tengamos que sufrir una situación difícil, pero por amor tenemos que aceptarlo. No es fácil, pero dice la Biblia en el verso 5 del capítulo 5 de Primera de Pedro, que Dios da gracia a los humildes. Entonces vale la pena. Y el verso 6, el Señor nos llama humillados bajo la mano poderosa de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tierra. Hay que humillarse. No es fácil, claro que no es fácil, pero hay que humillarse. Y en el tiempo correcto, Dios nos va a exaltar. No nosotros, Dios. La mejor exaltación es la que da Dios. Dios nos va a exaltar. Eso dice la Biblia.
humillados bajo la mano poderosa de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. En el tiempo correcto, Él nos va a exaltar. En el tiempo de Dios, porque todas las cosas en el tiempo de Dios son perfectas. Todas las cosas en el tiempo de Dios son perfectas. Entonces vale la pena. Vale la pena. La humildad llama a la conciencia de entender que los seres humanos somos todos iguales ante los ojos de Dios. Si cuando somos humildes no vemos diferencia entre uno y otro por ninguna causa, ni por causas raciales, ni por causas económicas, ni por causas culturales, por nada. Nos vemos todos iguales ante Dios, porque recordemos que Dios trata con el alma de la persona, y el alma de la persona no tiene nada que ver con lo antes mencionado. El alma es el alma, y Dios se preocupa por el alma nuestra. El alma, Dios ve el alma. Entonces, importante, ¿verdad?, que cuidemos nuestra alma. Aleluya. Entonces, básico eso, la humillación de los soberbios es algo que va a existir en algún momento, ¿sí? Porque dice, cualquiera que se enaltece será humillado. Hay que tener mucho cuidado con venir a enaltecernos, porque cuando Dios ponga su mano hay que alistarse. Entonces es mejor así, que sea Dios que nos exalte y no nosotros mismos. Otro pasaje en el libro de los Salmos, capítulo 101. Salmos capítulo 101. Gloria a Dios. Verso 5. Aleluya. Hay una palabra tremenda en este pasaje. Dice Salmos 101, verso 5. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Oiga, qué tremendo. Fíjate que la versión traducción en lenguaje actual lo dice más claro. Dice, destruiré por completo al que hable mal de su amigo. Y mal de su amigo también es como que hablar de su prójimo, ¿verdad? Lo dice, hable mal de su amigo. No soportaré a mi lado al que se crea más importante y más inteligente que los demás. Mire, hay que tener mucho cuidado. Y lo voy a volver a leer porque este pasaje es bien claro. Destruiré por completo al que hable mal de su amigo. No soportaré a mi lado al que se crea más importante y más inteligente que los demás. Oiga, ni siquiera lo soportará, dice el Señor. Miren, una palabra fuerte. Es una palabra fuerte. Si nosotros miramos el proceso de vida que tuvo Jesús en la tierra, en todo momento, ese proceso de humildad, a pesar de ser Dios, no lo perdió en ningún momento. Entonces Él no soporta a la gente altiva, Él no soporta a la gente soberbia, a la gente orgullosa. Dice la Biblia ahí, no soportaré a mi lado. Entonces, qué importante es que nosotros veamos cuál es la voluntad de Dios para la humanidad.
Y desde el punto de vista de esta palabra, la voluntad de Dios es que la gente sea humilde, es que nosotros seamos humildes, que dejemos la soberbia a un lado, dejemos la altivez y que procuremos andar en consonancia con lo que Él nos está pidiendo, con lo que Él nos está pidiendo. Nosotros, nuestra vida debemos cuidarla y dejar que sea Dios, que sea Dios. Proverbios 15, 25. Vamos a leer un pasaje también en este libro, 15, 25. Aleluya. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Aquí es importante ver cómo Dios dice en su palabra que Él asolará la casa de los soberbios, la destruirá. Asolar es destruir, es derribar. Y ahí se refiere no necesariamente a un edificio, a una casa física. No, ahí hace referencia a la persona. Porque una casa en sí no tiene vida. Una casa no piensa, físicamente hablando, ¿verdad? Un edificio. Se refiere, habla de la persona. Entonces, cuando Dios dice esto, pues nos debe servir de reflexión. Y nos debemos hacer una autoevaluación, cómo hemos andado, cómo estamos, porque no podemos nosotros seguir actuando conforme a actos que vayan en contra de la voluntad de Dios. Vayan en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué Luzbel está en la situación que está? Destinado el diablo y sus ángeles al castigo eterno por este problema de soberbia, porque él quiso ser igual a Dios. Y la verdad que cada quien debe de asumir una posición. Dios merece gloria, honra y adoración. Y nadie debe compararse con Dios, porque Él es soberano, Él es poderoso. Él merece la honra de parte de nosotros para con Él. Y debemos reconocer que nosotros en Dios nada somos. Nada somos. Todo aquel que diga que no necesita a Dios está actuando con soberbia. Y esa gente va a ser destruida. En el tiempo de Dios, por supuesto, no cuando yo diga. Ni va a ser destruida porque yo lo digo. No, porque lo dice la palabra. Porque no está en mí desear mal a nadie. Está en mí orar por la humanidad, para que Dios tenga misericordia y para que Él, que es quien llama al ser humano, le haga cambiar de actitud. Aleluya. Entonces, a los soberbios Dios no los tolera. No tolera la actitud de ellos. Y hay que tener mucho cuidado. No es a ellos, la actitud de ellos. Ahí es importante hacer ese apartado. No es al ser humano, a la actitud de ellos. Entonces Dios, por eso nos está hablando, cambien de actitud. Vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Vuélvanse a mí, yo me volveré a vosotros. ¿Por qué Dios está apartado de mucha gente? Por sus actitudes.
Dios no puede acompañar a una persona que anda haciendo cosas negativas. Lo que hace Dios a través de los diferentes medios aquí en la tierra, dar el consejo de que se aparten de los malos caminos, que nos apartemos de todos aquellos actos que no son honra para Él, porque Dios ama al pecador. A quien Dios no ama es al pecado. Si el Señor fue a la cruz del Calvario por amor a la humanidad, por amor a la persona, porque Él no tenía ninguna razón para entregarse y ofrendar su vida, una razón propia, no lo hizo por nosotros. Entonces debemos ser agradecidos y no llegar a esos extremos, pues. Proverbios 29, 23, aquí hay otro pasaje. Proverbios 29, 23, mire qué interesante. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Y mire, la Biblia de las Américas dice: el orgullo del hombre lo humillará, pero el de espíritu humilde obtendrá honores. Qué interesante, ¿verdad? El mismo orgullo del hombre lo va a destruir, lo va a humillar, pero también el espíritu humilde, la humildad, lo va a hacer que tenga honores, que la gente y que Dios, sobre todo, que es Dios, va a tener un concepto de honra para con nosotros. Dios nos va a bendecir cuando nosotros somos humildes, cuando nosotros dejamos la soberbia. Quiero leer un último pasaje, Malaquías 4:11. Aleluya. Pasaje muy, muy interesante. Malaquías 4:1, perdón. Malaquías 4:1. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Se imagina, por ejemplo, ver una pequeña basurita, un poquito de aire, allá vuela. Una hoja seca, allá vuela. Dice la Biblia, ¿verdad? Todos los soberbios serán reducidos a nada. A nada. Entonces, ¿qué le queda al ser humano? ¿Qué nos queda a los seres humanos? Ahí es donde tenemos que reflexionar qué nos queda. Nos queda tomar una decisión. ¿Qué queremos ser? ¿Qué queremos ser? ¿Cómo queremos actuar? ¿A dónde queremos ir? ¿Qué concepto queremos que Dios tenga de nosotros? ¿Qué futuro queremos tener? Son preguntas importantes, necesarias, que tenemos que hacer. ¿Cuál es nuestra actitud acá en la tierra? ¿Cómo nos comportamos frente a nuestras esposas? Las esposas frente a sus esposos, los padres frente a los hijos frente a los padres.
cómo nos comportamos con nuestros jefes en nuestros trabajos, cómo actuamos como jefes con nuestros empleados y sobre todo cómo actuamos frente a Dios. ¿Estamos haciendo actos de soberbia o actos de humildad? Tenemos que hacernos esa pregunta. Tenemos que hacernos esa pregunta. El Señor tiene planes grandes para nuestras vidas, pero quiere que seamos humildes en todo momento. Ese es el mensaje de esta mañana. Busquemos ser humildes. Gloria a Dios. Quiero darle gracias al Señor por este momento. Padre, muchas gracias por tu palabra, por tu bendición. Gracias por la vida de cada uno de los televidentes que estuvieron pendientes del programa. Te pido, Señor, que esta palabra se haga vida en cada uno de nosotros y que seas tú guiándonos, fortaleciendo nuestro espíritu, nuestra alma y ayudándonos, Señor, cada día a bajar esos actos de soberbia y a ser humildes, porque esa es una honra para ti, mi Dios. Muchas gracias, Señor. Bendecimos la vida de nuestros hermanos, del apóstol Daniel Rodríguez, su familia. Bendecimos, Señor, este canal de televisión, la humanidad, Dios mío. Que seas tú obrando a favor de cada uno, Padre. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ha sido un placer haber compartido esta mañana con ustedes. Estamos agradecidos con Dios por esa bendición y será pues hasta la próxima. Que Dios les bendiga.